Soy Susana, soy uruguaya, pero vivo hace muchos años en Nueva York, vivo en Harlem y es ahí donde me vinculo y articulo con diferentes luchas políticas. La violencia machista con las otras formas de violencia, creo que del aprendizaje de los saberes que gestaron sobre todo feministas negras, feministas mujeres de color, entendemos como que son tipos de violencia y tipos de opresión que van enlazados unos con otros y que me parece que cuando damos con esa inseparabilidad entre las distintas formas de violencia nos puede inspirar para cómo luchamos en relación a ellas para detenerlas, ¿no? Y eso yo creo que nos ayuda porque nos hace ver un punto que dentro, por ejemplo, de la lucha anticarcelaria es muy importante y es cómo nuestros vínculos, los daños, las violencias entre personas, en cierta manera expresan y continúan violencias sistémicas, ¿no? Es decir, la idea de que la violencia no acontece en el vacío. No, la violencia no es como nos hacen creer una cuestión episódica. Las violencias machistas, ¿no? La manera en que usualmente cuando se las separa de otras violencias, nos hacen ver como si fuera algo inusual que acontece porque personas no están bien o son como gente, ¿no? Y lo que yo creo que en el momento actual, sí, desde las luchas que empezaron con la consigna de Me Too, las luchas con las consignas de Ni Una Menos, todas, digamos, llevadas a una base más popular, nos permite ver justamente que no se trata de cuestiones episódicas, sino que se trata de violencias que son las que hacen funcionar el sistema y que son generadas por el sistema. Y en eso creo que nos plantea el desafío de cómo terminar con ellas implica transformar radicalmente muchas de las dimensiones de nuestras vidas y poder generar otro tipo de relaciones sociales que no reproduzcan esas violencias que viven a través nuestro, ¿no? A ver, pensar qué estrategias de autodefensa caben desplegar frente a estas violencias. Creo, por ejemplo, es una pregunta muy grande y se puede empezar a responder de distintos modos según qué dimensiones queremos traer, porque puede ser la dimensión territorial, la dimensión de violencia interpersonal, no sé, son muchos niveles, pero algo que me interesa, por ejemplo, cuando hablamos de pensar otros sentidos de justicia o de construirlos y de cómo intervenimos para cuidarnos, ¿no? Para autodefendernos, pero en un sentido de cuidado, ¿no? También entre todos. Algo importante es aprender a tanto como a procesar ciertos saberes que existen por décadas generados para cómo interrumpimos, para cómo desescalamos, para cómo podemos entender cuando situaciones de violencia se están dando, ¿no? Y que se trata de toda una cantidad de pedagogías feministas, populares, ¿no? Que hay, que existen, pero que necesitamos circular más, compartir, socializar, ¿no? Porque son maneras en las que podemos aterrizar algo como cuando decimos autodefensa, que suena como también muy enigmático, ¿cómo podemos aterrizar eso en nuestras vidas cotidianas, ¿no? Si estamos viendo que está escalándose una situación de violencia y estamos como de alguna manera participando desde el momento en que lo estamos reconociendo, ¿no? Necesitamos tener saberes que nos permitan intervenir. Y lo que pasa cuando delegamos al Estado justamente la idea de una protección frente a las violencias es que nos quedamos desarmadas y no sabemos cómo actuar. Y cada vez nos alejan más lo que podrían ser soluciones antes de llegar a situaciones muchas veces letales, ¿no? Entonces como que necesitamos, me parece,
generar más conciencia entre nosotros y de una cantidad de mecanismos, ¿no? De que también sabemos que las violencias, por ejemplo, que se llaman domésticas, pero violencias entre personas que se conocen, violencias entre parejas, exparejas, muchas veces cuando llegamos, por ejemplo, a una situación letal, a un feminicidio, sabemos que hubo un escalamiento, sabemos que nunca pasa de una esa situación. Y aprender a cómo intervenir implica poder salvarnos muchas veces. Entonces, también tiene que ver con tomar una conciencia de que crear otros lazos sociales, crear comunidad más fuerte, ¿no? Y si no sentimos que tenemos una red, construir esa red, ¿no? Porque necesitamos pensar qué haríamos en esa situación o qué hacemos cuando vemos a una persona querida atravesando este contexto o quienes criamos, cómo intervenimos desde la infancia para poder crear otro futuro, ¿no? Me parece importante que traer esa S, ¿no?, de justicias en plural, porque un problema cuando hablamos de justicia, como la justicia, de inmediato tenemos pegoteado o automatizado pensar en la justicia penal, en lo que se llama como el sistema criminal penal, etcétera, ¿no? Y eso ya nos pone en un lugar donde hablar de justicia es gestionar. Y en las sociedades que vivimos, usualmente es gestionar un castigo. Gestionar un castigo, como hacer medible un castigo, darle un número, darle una sentencia y darle, ¿no?, como una forma de deuda, ¿no?, que es pagar por lo que hiciste, ¿no? Hay como siempre este modo de entender la justicia en el capitalismo, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de otras justicias, se abren otras maneras tanto de intervenir para terminar con las violencias como para poder actuar en el ahora, creando ese futuro a través de la idea de horizonte, ¿no? La idea de horizonte, por ejemplo, desde la lucha abolicionista del sistema carcelario, tiene que ver con cómo las maneras en que estamos luchando y encontrando hoy ciertas soluciones ayuda o no a crear otro tipo de vida, ¿no?, a largo plazo. Entonces, cómo el actuar hoy también está gestando otro futuro. Y en ese sentido, por ejemplo, pienso, otras justicias tienen que ver con pensar las dimensiones, por ejemplo, territoriales de justicia, ¿no? Nuestros cuerpos, los territorios, las maneras en que mucho de la injusticia social tiene que ver con una precarización y un despojo cada vez mayor, ¿no?, de la capacidad de los cuerpos para vivir, de los cuerpos colectivos para sostenerse, para sostenernos. Y luego otra dimensión de lo que son, por ejemplo, lo que se llama un marco de justicia transformadora, significa cómo podemos lidiar con situaciones de violencia sin intensificar eso que las está generando, ¿no? Y eso nos implica ir a la condición sistémica, ¿no? Y en ese sentido, lo de pensar otras justicias se articula con un deseo de transformación, ¿no? Y que no solo significa que necesitamos como hacer algunas cosas o no hacer algunas cosas, sino cómo estamos tratando de transformar las condiciones en las que vivimos y que sabemos que a mayor precarización de la vida, mayor van a ser las violencias interpersonales. Y cuanto más violencias, más va a intensificarse el sistema punitivo, el sistema de lo que llaman seguridad, como si fuera policía o encarcelamiento, ¿no? Eso, a su vez, es un sistema que de por sí es abusivo y que va a intensificar la violencia, porque nadie de una cárcel sale sanando y no hay ningún proceso. Entonces, esto está generando más violencias y yo creo que es lo que estamos viendo en el presente también, de que hay una fuerte ola de intensificación de despojos que están generando violencias y a su vez, si no cortamos esos circuitos, es una máquina que cada vez que se multiplica más en sí misma, ¿no? Entonces yo creo que esos otros horizontes tienen que ver también con esa capacidad que tenemos de construir hoy otra manera, ¿no?,
de vida, de relaciones sociales y de conectar, ¿no? De conectar diferentes luchas.